Siguiente copla. La plática del Quindío se invertirá en hospitales. La plática del Quindío se invertirá en hospitales. Y cuando queramos cine, y cuando queramos cine, y cuando queramos cine, nos vamos pa' Manizales. Yo creo que el pasaje más importante y que no ha registrado la historia como debe ser es la participación del propio presidente de la República en la creación del departamento. ¿Por qué? El Congreso fue convocado en enero a sesiones extraordinarias por el doctor Guillermo León Valencia. No se habían evacuado los proyectos de ley que el gobierno necesitaba en esa época a finales del 65. Y el gobierno de Valencia, por su conducto, le hizo el favor a los dirigentes del Quindío de incluir el proyecto de ley en las sesiones extraordinarias. Eso fue, a mi juicio, lo que facilitó que el proyecto de la Ley Segunda de 1966 se debatiera en esas sesiones extraordinarias, lo alcanzara a evacuar el Congreso de la República y que finalmente el 19 de enero por la tarde, bajo la presidencia de Emiliano Guzmán Larrea, que no era el presidente del Congreso, sino el vicepresidente. Ahí fue pues cuando se decidió la suerte del Quindío y yo le atribuyo parte del éxito al presidente Guillermo León Valencia. Se armó la fiesta desde muy temprano porque lo que se esperaba era la aprobación de la ley ese 19 de enero, que en efecto sucedió pasadas las 6:30 de la tarde, cerca de las 7 de la noche. Armenia se prendió, la fiesta fue total, por todos los lugares se escuchaba registrando el hecho de la creación del departamento y se empezó a izar la bandera de Armenia y empezó la fiesta por todas partes, la gente se volcó por las calles, el recibimiento a los parlamentarios y todo lo que siguió sucediendo después con la aprobación de la ley el 7 de febrero y finalmente cuando el 16 de junio se nombra por el presidente de la República, Ancísar López, como primer gobernador, se arma otra fiesta y el 1 de julio se inaugura el departamento, digamos que en medio de la misma algarabía. Es decir, que fue un semestre festivo en Armenia y en el departamento del Quindío. Vivo en esta tierra majestuosa, llena de armonía y color. Aquí es donde nace la alegría del café y su sabor. Gente cordial siempre encontrarás. Es un perfecto jardín, todo un parque natural, un arcoíris sin igual. Te invito ven a disfrutar. Su nombre es Quindío, un lugar ideal. Hubo una empatía inmediata, total, entre los cafeteros y los políticos, que eran casi los mismos, eran casi la misma clase. Cafetero era político, y el que era político regularmente tenía una finca de café. Tanto así que hay una anécdota curiosa. El doctor Arturo Gómez, que era el gerente general de la Federación de Cafeteros, vino el 1 de julio aquí a Armenia a la posesión del primer gobernador del departamento, Ancísar López López, y en su bolsillo traía un cheque de 100.000 pesos. Con esos 100.000 pesos que se los entregó ese mismo día al doctor Ancísar López López, se empezó el presupuesto de nuestro departamento. Eso es muy significativo porque quiere decir que gran parte de nuestro desarrollo estuvo pegado al café. Los cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros se creó y empezó inmediatamente a recibir dinero, y harto dinero, plata con la que empezó a hacer desarrollos de tipo social. Lo primero, carreteras, abrir los caminos para que el café tuviera un sitio expedito para la comercialización. Segundo, los acueductos, porque era muy importante el agua para el desarrollo del café y del campesino. Tercero, las escuelas. Muchísimas escuelas se hicieron con la plata del café.
Cuarto, los centros de salud. Y después empezaron a otros servicios como la electrificación y la telefonía. Es decir, durante todos estos años, desde 1966 casi hasta 1990, cuando revienta la crisis del café, el Comité de Cafeteros actuó como un paraestado, invirtiendo los dineros que sobraban de todo el negocio del café en el desarrollo social del Quindío. Indiscutiblemente la creación del departamento del Quindío es un proceso de modernidad, son actos de modernidad. Y esos actos de modernidad los encontramos en la institucionalidad que se va construyendo. La Universidad del Quindío, la 8ª Brigada, los batallones que van abriendo nuevos caminos, la misma constitución de los comités de cafeteros, la misma academia hace parte de esa construcción de modernidad, porque es la búsqueda de la identidad, es de entender quiénes somos y para dónde vamos. Por eso no se ha terminado el proceso de construcción del departamento. Apenas llevamos 50 años y esto se va a poder lograr en la medida en que se abran espacios culturales, en que el sector educativo mejore sus procesos, en que pueda hacer mayor inversión para que los jóvenes tengan una mejor calidad de educación. El hecho de que la modernidad sea un elemento clave en la construcción de estos 50 años, también el llamado es a construir mayor democracia, a abrir mayores espacios de participación y que les permita a ellos comprender qué es el departamento y cómo podemos dimensionarnos como comunidad. Y aquí nos tienen, señores, en la nueva capital, y luchamos los quindianos para poderla formar. Qué bonito panorama, la capital del Quindío. La visten bellos paisajes, la adornan sus cafetales, como sus mujeres bellas con físicos naturales. El siglo XIX se caracteriza por muchas guerras civiles y la última de ellas se llamó la Guerra de los 1000 días. Armenia fue atacada por una guerrilla liberal y finalmente el proceso de paz que se desarrolló en la Guerra de los 1000 días propuso de que el país debería tener una nueva organización territorial. Es por eso que nace el departamento de Caldas, casi como un proceso de paz en el desarrollo de los conflictos entre los estados soberanos. Coincidencialmente, el nacimiento del departamento del Quindío podríamos decir que también es fruto de no decir que de la violencia, sino más bien otro nuevo ente territorial para pacificar este territorio que estuvo acosado por muchos bandoleros y cuadrillas. Entre ellas se destaca Chispas por el lado de los liberales y por el lado de los conservadores Efraín González. Particularmente este territorio es parte de un laboratorio, en este caso de una violencia entre los dos partidos tradicionales. Ya tenía el departamento del Quindío 15 años y no tenía himno. Y era el gobernador del momento, el doctor Silvio Ceballos Restrepo, que frecuentemente iba al club campestre y quien les habla era el gerente. En conversaciones repetidas con el gobernador le insinuaba: gobernador, el Quindío no tiene himno. Y en alguna oportunidad me dijo: ¿y qué hay que hacer? Y le dije: un concurso. La gobernación y la Dirección de Cultura de Clara Botero de Arias convocaron a un concurso para escoger el que sería el himno del departamento. Llamé a Jorge Robledo Ortiz, el poeta de la raza, a invitarlo
para que participara, y él a su vez invitó a Luis Uribe Bueno para que hiciera la música. Participaron y se ganaron un premio de 100.000 pesos. El departamento del Quindío, salvo Calarcá y Quimbaya, eran pueblos de Bareque. La mayoría de los pueblos, aún hoy, siglo XXI, son pueblos de Bareque, salvo estas dos poblaciones, tanto Quimbaya, que sufrió una transformación radical. Quimbaya no tiene absolutamente nada de arquitectura de Bareque o de arquitectura original. También porque las migraciones de los quindianos hacia el exterior traían remesas que era para cambiar la casa. La casa que llamaban de Bareque la cambiaron en edificaciones de material, y estos nuevos materiales dieron una nueva fisonomía estética a la región. Calarcá tuvo un auge importante que quedó estancado y le fue ganando entonces Quimbaya. Calarcá se quedó en la década del 80, después del 80 no ha pasado mayor cosa. Y el resto es que Salento, pues por ejemplo, tuvo un auge turístico importante, no se ha salvado de algunas intervenciones poco adecuadas, pero Finlandia, Pijao, Córdoba y Buenavista se conservan como pueblos, muy del atractivo rural, de sus casas de Bareque, de sus coloridos, de su tranquilidad. Bueno, en el momento en que el departamento del Quindío se constituye, la ciudad de Armenia pues era la tercera ciudad del departamento de Caldas, no tenía grandes desarrollos ni una arquitectura sobresaliente que pudiéramos reconocer. Sin embargo, el hecho de ser ciudad capital por primera vez pues le genera una posibilidad de nuevas arquitecturas. Comentamos, por ejemplo, para reconocer que el Instituto de Crédito Territorial fue el hacedor de la gran ciudad. Nosotros no teníamos barrios y en ese momento, de la década del 70 al 80, Armenia se llenó de barrios. El terremoto del Quindío, el 25 de enero de 1999, cambió la historia de la región. Más o menos cada 20 años habían ocurrido eventos de ese tipo. Esa clase de sismo cercano y superficial no había ocurrido en la región hacía más de 140 años. Ese terremoto trajo mucho progreso en algunos aspectos. En el aspecto científico tenemos hoy en día estudios avanzados, tenemos una red sismológica, tenemos grupos de trabajo, conocemos mucho mejor la región. En las construcciones, el terremoto impulsó las modificaciones del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes. Tenemos sistemas de control más efectivos que en principio se están cumpliendo en todas las construcciones. Y la ciudadanía ha tomado conciencia de que vive en un entorno donde hay amenazas y riesgos, y algunas enseñanzas las ha asimilado. Otras se han asimilado solo parcialmente, y corresponde a todo el Quindío, a las autoridades y a la ciudadanía, seguirse preparando para que los eventos que sin duda van a ocurrir en el futuro encuentren a la región mucho mejor que en 1999. En materia de prospectiva, el Quindío apunta a seguir siendo más verde, de manera que sus cafetales, sus platanales, sus guaduales seguirán siendo vigentes.
tendremos una cordillera más reforestada y esto seguirá siendo nuestro principal atractivo. El Quindío está en medio del triángulo de oro de la economía colombiana, con vértices en Bogotá, Cali y Medellín. Y los grandes desarrollos viales de doble calzada harán que estas tres ciudades estén cada vez más cercas en tiempo y distancia de nuestro territorio. Y ello hará que lleguen más empresas, que lleguen más inversión, que lleguen más personas. Tendremos un territorio más competitivo, más educado y algo más. Tendremos un territorio para que la gente venga a retirarse después de su buen tiempo de trabajo. El departamento de restablecer el orden moral que se perdió desde hace varios lustros podría llegar a tomar el impulso que tomó en los primeros 10 años de su creación. Fíjense ustedes que entre el gobierno departamental, caminos vecinales y el comité departamental de cafeteros, en los primeros 10 años se hizo lo que la historia no alcanza a registrar en valores económicos ya a estas alturas del cincuentenario. La forma como nos concebimos los quindianos jóvenes, me refiero a esos jóvenes que nacimos en el territorio del departamento del Quindío y no ya del viejo Caldas, es una forma muchísimo más sutil y muchísimo más ligera de la que nuestros abuelos percibían. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un territorio que no obedece a las dinámicas de otros territorios, como por ejemplo largas proximidades entre municipios y su capital. A nosotros no nos tocó pensar que la capital quedaba allá lejanamente en la Manizales fría con las otras dos Fs faltantes. A nosotros nos tocó un departamento con un municipio donde se concentraba la riqueza, el poder y la hegemonía política en un municipio llamado Armenia, que queda obviamente en toda la mitad del departamento del Quindío, lo que permite una fácil movilidad dentro de sus habitantes. Esa movilidad también nos ha llevado a concebir este territorio de una manera muy propia. Es la razón por la que nosotros como jóvenes no nos identificamos con formas extraccionistas de nuestro territorio. Queremos preservar nuestro territorio, queremos preservar la fauna, la flora. Eso para nosotros es el patrimonio más bello que tenemos como quindianos y nos preocupamos porque grandes empresas que no pertenecen al departamento del Quindío han generado intereses extraccionistas para con nuestro departamento. Nosotros como jóvenes pues tenemos homogeneidad, tenemos criterios muy afines y dentro de todos nosotros, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas fuertes y marcadas, concluimos en una, y es que queremos un departamento con desarrollo sostenible y sustentable. Durante estos 50 años, la cultura cafetera floreciente se da un proceso muy importante que es la inscripción del paisaje cultural cafetero como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se forja toda una cultura cafetera de cohesión social y gremial. La importancia de nosotros proteger esta lista y esta inscripción de patrimonio no solamente va en la representación del café como símbolo de la cultura nacional, sino que también trata temas económicos, culturales, turísticos, de cultura y de identidad, no solamente para los quindianos, sino para todos aquellos que estamos inmersos en el paisaje cultural cafetero. De aquí viene la importancia de cuidar lo que tenemos y de poder sobrevivir y seguir forjando